¿Qué tal, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy os traigo algo que complementa el vídeo que empecé de Crodor, del análisis de Crodor, y en esta ocasión os voy a hablar de lo que es el artefacto que creo que le va bien y también del equipo. Y además, si te queda en el vídeo, te voy a enseñar un trucazo que lo vas a flipar. Venga, vamos con ello. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos a ir ahora directamente en cuanto acabe este run del artefacto, porque hay que farmear el tema este de los artefactos. Nos vamos a ir a ver a Crodor. Mira, vamos a ver primero los artefactos. Entonces, acordaos que se trataba de un personaje su función es bloquear grupos de enemigos. Más que bloquear a un enemigo grande y fuerte, él bloquea a grupos de enemigos. Entonces, para ver los artefactos que le pueden ir bien, nos vamos a ir aquí a forja mítica, y vamos aquí a ver la vista previa de artefactos. Mira, este emblema del regio lo que te hace es que te aumenta la curación y es solamente mitigación. Tienes que buscar que tenga al menos, que te aumente la supervivencia está bien, pero sobre todo lo que quieres con este personaje es que haga daño. Entonces, aquí este personaje, este artefacto no me dice mucho. El anillo del bastión es magnífico, te aumenta el bloqueo y también reduce el daño físico y daño mágico un 4% por cada unidad bloqueada. Y se acumula un máximo de 4 veces. Este está muy bien, este es muy bueno, este le va bien a cualquier tanque. Pero específicamente para Crodor no lo veo tanto. La filacteria sanguínea aumenta el daño un 1% para el resto de la batalla cada vez que recibe el daño, y ese efecto puede acumularse 15 veces. O sea, lo que hace es que aumenta el daño, pero no te aumenta la mitigación del daño. Entonces, bueno, el favor de la diosa. Dice, aumenta la defensa un 10%, gana una bonificación adicional de defensa del 3% por cada 10 segundos que permanezca en el campo de batalla. Y el efecto se acumula 3 veces, o sea, casi un 20% de defensa. Esto yo creo que está muy bien. Este artefacto es muy bueno para este personaje, seguro. Y algún otro que le venga bien, gema de afinación. Dice, tras cada 10 ataques básicos que acierte, inflige daño físico en área equivalente al 200% de multiplicador de daño una vez a como máximo 5 objetivos, y restaura un 10% del daño infligido como vida. Guau, este me gusta. A mí este me gusta porque hace daño de área y además le sube la vida. No es que le mitigue, es que le cura. Y esto está bien porque cuando lo tienes aislado, lo tienes solo por ahí, le cura. Este me gusta. Entonces, el tema está entre el favor de la diosa y este de aquí, la gema de afinación. A ver, dime en los comentarios qué artefacto crees que le gusta más, que crees que le va mejor. Y luego tenemos la aguja del obelisco, que aumenta el ataque un 5%, y esto es para aquellos personajes que escalan con ataque, como el Capitán Rift, que no sé qué hacer todavía, no tengo todavía claro qué hacer con el banner. Yo creo que le voy a tirar al Capitán Rift porque parece ser que es bastante bueno también para la raid de Volca. Entonces, esa raid es súper buena para conseguir equipo y creo que hay que pasársela. Y mira, antes de pasar a lo que es el equipo, te voy a enseñar ese trucazo que te comenté. Si tú te vas, aquí le das en avisos y le das a guías, y le das a colección de guía de campeones, por ejemplo, tú le das aquí y te manda a un enlace que te lo voy a poner en la descripción, que es este. Esto es un enlace de una página web que no parece que esté muy accesible o algo, yo lo encontré por casualidad. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, me lo comentáis quien lo sepa o quien no. Y entonces aquí está muy bien porque a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, más que las skills, lo que es del juego y todas estas cosas, lo de los héroes. Porque cuando vas a buildear los héroes, por ejemplo, tienes aquí a este Euredin y tienes aquí todos los resúmenes que hacen ellos de dónde usarlo, de cómo equiparlo y demás. Y está muy bien. Te dejaré el enlace en la descripción. Y vamos a mirar a Crodor. Bien, ya hemos dicho el artefacto, y ahora vamos a ver el equipo. El equipo, hay que tener en cuenta que este personaje lo que le interesa es mucha defensa.
¿Por qué? Para ser útil en la guía Raid 2 y para ser útil aquí en el Mortal Codex, en el Hellfire Emperor, pero yo creo que si lo equipas bien de daño, en el primero también iría bien. Entonces, tú lo que estás buscando aquí es 2 sets de Immortal Warrior, de Guerrero Inmortal y de Guardián. Y ten en cuenta con los nuevos sets que van a venir, habrá algunos que sean todos mejores que estos. Entonces, se refiere que tienes que ganar la mayor cantidad de defensa posible. Es más, los de Munton le dan bonificación de defensa, defensa plana, bonificación de ataque y ataque en porcentaje. A mí esto no me convence del todo. No me convence del todo. Yo haría aquí un mix y quitaría la defensa plana y vería cómo escala con el crítico. Porque si, o sea, decir, yo lo que haría sería meterle mucha HP, mucha defensa, por supuesto. Luego le metería crítico, speed y ataque. E iría cogiendo las piezas que tuviese de esas tres, o sea, cogería 2 fijas y luego iría viendo entre ataque bonus, en porcentaje de ataque, crítico y velocidad también, porque aquí no le pone nada de velocidad. Le pone regeneración de furia, que le viene bien a todos los tanques. Le pone defensa plana, le pone HP bonus, pero no le pone velocidad. Ah, mira, el artefacto que recomiendan ellos es el favor de la diosa, que es uno de los 2 que yo decía que eran muy buenos para él, porque esto aumenta la defensa, creo. Entonces, ¿yo cómo lo montaría este tipo? Lo montaría con esos sets. Si no tiene el guardián, le montaría un Asclepios, aunque tiene curación que creo que le sobra, pero bueno, por la vida. Y si no, un Invigoratium. Un Invigoratium podría estar bien, ¿no? Si está buscando aquí attack bonus, el Invigoratium viene bien y además cuando lo suelta le da más ataque a otro. Entonces el Invigoration y el revitalizador, puede ser, sí, ese revitalizador. Y lo que haría sería montarle una estadística principal de la derecha con defensa y luego otra de HP y otra de HP. Pero no te extrañes si se me va la pinza y le meto una de crítico. Empiezo a buscar de crítico también. Le meto una de crítico, de Invigoration, de revitalización, otra de defensa y otra de HP. Creo que eso puede estar curioso. Tengo muchas ganas de probarlo. En fin, a ver qué hago con el banner del Capitán Rift, porque creo que al final no lo voy a dejar pasar, al Capitán Rift. Estoy ahí, pero creo que no lo voy a dejar pasar. Déjame en los comentarios lo que a ti te parece con ese banner, porque yo creo que voy a poner incluso un evento de comunidad. Sí, os voy a preguntar y votar a ver qué haríais vosotros si tuvieseis 300 cristales y los tirabais al Capitán o los tirabais a X más Zilitu, que la verdad que es complicado. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, suscríbete y déjame un like. Y déjame un comentario, cuéntame de dónde eres, a qué te dedicas. Se lo comparte a alguien que le interese el juego. No se lo comparta a tu madre, porque a tu madre no le va a interesar el juego, lo más probable. Entonces tú compártelo con gente que le pueda gustar. Un abrazo muy fuerte y cuídate. Adiós.